Los internos de los establecimientos de reclusión deben someterse a un reglamento disciplinario expedido por el INPEC, que entre otras cosas debe regular la conducta y el comportamiento de los reclusos y establecer unas faltas y sanciones para quienes transgreden dicho orden. El recluso debe someterse a las reglas del establecimiento penal en general y a las de su clasificación, y debe obedecer a los funcionarios de todo aquello concerniente al cumplimiento de las normas relacionadas con el aseo personal del establecimiento reclusorio o la celda o taller, y atender su trabajo, estudio o enseñanzas. Respetar el silencio nocturno y la armonía en el establecimiento de reclusión. A no faltarle el respeto a sus compañeros o ridiculizarlos. Cuidar los bienes entregados para su trabajo, estudio o enseñanza. Respetar las reglas sobre la correspondencia y régimen de las visitas. Participar de los actos solemnes del establecimiento. Asistir al trabajo, estudio o enseñanza. No portar armas, sustancias alucinógenas o sustancias prohibidas. A no ejecutar trabajos clandestinos y no dañar los alimentos. No abandonar durante la noche el puesto asignado. No sustraer objetos de propiedad de la institución o de otros internos. No intentar facilitar o consumar una fuga. No agredir o amenazar a los funcionarios, visitantes o compañeros, y no incitar al desorden. No propiciar motines. No asumir conductas tendientes a menoscabar la seguridad del establecimiento y no poseer o comercializar material prohibido como armas, sustancias psicoactivas, juegos de azar o explosivos, entre otras obligaciones relacionadas con la convivencia y la seguridad de los internos y del personal de custodia y administrativo del sitio de reclusión. Igualmente, debe someterse a los procedimientos, requisas y requerimientos que la garantía de seguridad imponga y que se encuentra a cargo del personal de custodia. A su turno, dice la norma que además de conservar el goce de sus derechos fundamentales dentro de las limitaciones que impone el tener restringida su libertad personal, los internos son sujetos de resocialización para la vida en libertad cuando están recluidos en calidad de condenados. Los internos tienen derecho a un tratamiento penitenciario de conformidad con la dignidad humana mediante actividades como la educación, el trabajo, las actividades culturales, recreativas y deportivas a través de programas progresivos e individualizados hasta donde sea posible. Igualmente, tienen derecho a beneficios administrativos como permisos hasta de 72 horas, libertad preparatoria, trabajo extramural y a penitenciario abierta de acuerdo con la reglamentación respectiva. Tienen derecho a ser incluidos en programas de servicio social para que sean atendidas todas sus necesidades, tanto dentro del centro de reclusión como para facilitar las relaciones con su familia y practicar el culto religioso de su preferencia. Asimismo, quienes sean insolventes tendrán derecho a la asistencia jurídica de la Defensoría del Pueblo. Los internos también tendrán derecho a una asistencia médica que incluye atención general, práctica de exámenes e incluso traslado por hospitalización en caso de ser necesario.
pues la prestación del servicio de salud no desaparece con la privación de la libertad. Finalmente, pese a las restricciones a su libertad de locomoción, el interno tiene el derecho de conservar su unidad familiar tanto como le sea posible, dadas sus condiciones de seguridad, especialmente en relación con los hijos menores de edad, teniendo en cuenta que los derechos de los niños son prevalentes y que debe disminuirse la afectación a la convivencia plena del núcleo familiar cuando el padre o la madre se encuentran aislados del hogar por haber infringido la ley penal. Es por estas razones que debe quedar claro que el IMPEC debe respetar los derechos de los reclusos, especialmente los de visita, y ahora con el mundo de la tecnología, pues la conexión virtual, la conexión con su familia. Desafortunadamente, existen muchas excusas por parte de funcionarios del IMPEC para limitar algunos derechos. He conocido de asuntos que por sugerencia de algunos de mis clientes solicitan que el IMPEC respete los derechos de comunicación de los reclusos porque no los dejan ni siquiera conectarse por vía electrónica. Pues precisamente teniendo en cuenta lo que ya acabamos de decir, es importante manifestar que el IMPEC y las cárceles deben cumplir unos requisitos y deben cumplir con unas situaciones muy específicas para salvaguardar los derechos de los reclusos, que si bien es cierto, cometieron un error con la sociedad, tampoco pueden ser torturados. Específicamente, debe existir un registro, esto es, que todo preso a su ingreso al establecimiento debe ser registrado en un folio que contenga sus datos generales, fecha de ingreso y detalle de la orden de captura. Ojo con eso. Segundo, los reclusos deben ser separados por categorías, es decir, los hombres de las mujeres, los detenidos de los condenados, los homicidas o presos que se consideren peligrosos, de los que cometen delitos que no atentan contra la vida o la integridad física, así como de los adultos, de los jóvenes. Y esto no ocurre en Colombia. Tercero, una celda no puede ser ocupada por más de 2 reclusos y en todo caso deben tener buenas condiciones de higiene, iluminación, ventilación y adecuadas condiciones sanitarias. Igualmente debe existir y debe exigirse a los reclusos un aseo personal indispensable para su salud y para la limpieza propia y del reclusorio. Igualmente, si el preso no puede vestir sus propias prendas, deberá recibir las apropiadas según el clima donde resida la cárcel. Todo recluso debe recibir alimentación adecuada y a las horas acostumbradas, es decir, desayuno, almuerzo y cena. Todo recluso debe disponer al menos de 1 hora diaria de ejercicio físico al aire libre y eso no se cumple en muchos reclusorios. Todo establecimiento penitenciario debe disponer de un servicio médico calificado al servicio de los reclusos. Debe disponer de las condiciones mínimas para el traslado de enfermos y para la atención de reclusas embarazadas, pues, en las cárceles de mujeres. En los establecimientos carcelarios debe mantenerse el orden y la disciplina con firmeza, sin más restricciones que las necesarias para conservar la seguridad. Los presos solo pueden ser sancionados según lo prescrito en el reglamento y están prohibidas las penas corporales. ¿Esto se cumple en Colombia? Encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante como sanciones disciplinarias. Es decir, el IMPEC debe respetar la integridad humana y deben respetar los tratados internacionales.
Adicionalmente a lo anterior ya expuesto, debe quedar claro que al ingreso el recluso debe ser informado del reglamento interno y tiene la posibilidad de presentar quejas y peticiones respetuosas. Los reclusos tienen derecho a la comunicación con el mundo exterior mediante el intercambio de correspondencia y visitas con familiares y personas de buena reputación. Cada establecimiento debe contar con una biblioteca para todas las categorías de reclusos. ¿Esto se cumple? Dentro de lo posible, se autorizará a cada recluso a cumplir los preceptos de su religión y a tener un representante en el establecimiento. ¿Esto se cumple? No se cumple. Si hay un número considerable mayoritario que siga dicha religión. Siguiente, al ingresar al establecimiento deben guardarse en un lugar seguro todos los objetos personales del recluso. Cuando un interno sea trasladado, se expondrá al público lo menos posible. Bueno, eso sí es lógico por temas de seguridad. Igualmente, la administración penitenciaria debe escoger cuidadosamente al personal de custodia, pues de su profesionalismo y aptitud personal depende la buena dirección del penal. Ahora bien, la OEA, Organización de Estados Americanos, a través de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y los actos de tortura en todo el mundo, especialmente en América, se comprometió a consolidar las condiciones que permitan el reconocimiento y respeto de la dignidad humana inherente a la persona y asegurar el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales. En coherencia con tales pronunciamientos, el derecho interno colombiano proscribe toda forma de tortura desde la Constitución y en su desarrollo la ley penal al consignarla como delito. Igualmente, la aplicación en el derecho interno de todas las normas internacionales sobre su previsión forma parte del bloque de constitucionalidad. Ahora viene el cuestionamiento interesante. No obstante, las garantías previstas en favor de la población carcelaria, las consideraciones legales riñen con la realidad. Eso ya lo expusimos anteriormente. Pues el hacinamiento sigue siendo una de las principales causas de violaciones de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Pues las tasas de aglomeración superan hoy para el año 2024 el 830% en varios centros de detención, según verificaciones hechas por la misma Cruz Roja, que en visitas constantes a los establecimientos carcelarios colombianos comprobaron que el sistema penitenciario y carcelario presenta serias y graves deficiencias. Bueno, una cosa es lo que dice la norma y otra lo que realmente se está cumpliendo. Para nadie es un secreto que las cárceles en Colombia desafortunadamente no son de verdad entes de resocialización, sino por el contrario, lo que hacen es agravar la situación de los detenidos porque realmente no existen las herramientas legales y administrativas para hacer cumplir lo que la ley y la Constitución obligan, como anteriormente se estableció. Situación sine qua non que nos deja en un limbo jurídico, porque el IMPEC se lava las manos diciendo que no hay presupuesto y que las administraciones no dan los no dan los elementos y los presupuestos para que esto se cumpla. El gobierno nacional debe, en mi concepto, establecer políticas criminales donde de verdad se cumplan los lineamientos jurisprudenciales y constitucionales
y se respeten los tratados internacionales para hacer respetar los derechos de los presos. Bueno, esto básicamente lo expuse hoy porque de verdad, en el ejercicio de la defensa en el derecho penal colombiano, veo muchísimas irregularidades. Es más, los mismos miembros del IMPEC con los abogados son un poquito displicentes, son un poquito sobrepasados. Que afortunadamente uno conoce la norma y hace que se cumplan las cosas, pero desafortunadamente eso está ocurriendo en Colombia y debemos tomar acciones legales. Por eso existen sendas demandas contra el IMPEC que se pierden por parte del IMPEC y el Estado tiene que indemnizar a esas familias de los recursos que son violentados en sus derechos. Bueno, espero se suscriban a mi canal. Cualquier cosa estamos hablando. Disculpen el micrófono, pero se me dañó el otro y ya el próximo video estará con todos los juguetes otra vez. Un abrazo, Cristian Díaz les habla, CGDB Grupo Jurídico LLC. Chao, chao.